Muy bien, bienvenidos a todos. Shalom, shalom. Hoy ya es 16 del mes segundo del calendario hebreo. Eso lo vemos por la luna llena. Estamos en luna llena, de hecho es luna roja. Hoy es 7 de mayo del 2023 y 16 de Iyar del año 5783 del calendario hebreo. También estamos en el día 31 de la cuenta del Omer. Recuerden que los días que el Señor nos pide que contemos las 7 semanas completas, o el jubileo, nos llevarán hasta la fiesta de Shavuot o Pentecostés. De hecho, la fiesta será el día 26, viernes 26 de mayo en nuestro calendario grecorromano, para que podamos también agendarnos. Exactamente en 3 semanas estaremos en la fiesta de Shavuot. Ya les enviaremos la información para ello. Queremos hoy hablarles acerca de la porción que leemos esta semana. Recordemos que cada semana leemos una porción de la Torá que constituyen los 5 primeros libros de la Escritura y que constituyen la instrucción. Esa es la traducción correcta, más que ley, es instrucción que el Señor nos deja. Y el mensaje que vamos a tomar para el día de hoy está en Levítico capítulo 21, versículos 13 y 14. Hay algo muy hermoso en estas instrucciones, en esta porción de Levíticos. El Señor le está dando una instrucción directamente a los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote. De hecho, dentro de las instrucciones que le da, eh, ellos deben permanecer santos, así como el pueblo debía ser santo. Los sacerdotes debían ser, por supuesto, ejemplo, un grado superior de santidad. Pero hay un texto que queremos enfocarnos y es en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que tenía también unas instrucciones, unos mandamientos específicos. Dice la escritura en Levíticos capítulo 21, versículos 13 en adelante, dice que el sumo sacerdote tomará por esposa a una mujer virgen. Muy interesante. Dice, no tomará ni viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera o prostituta, sino tomará de su pueblo una mujer virgen. Termina diciendo, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Adonai, soy el que los santifico. Este es un texto aparentemente a veces difícil de entender. Podría pasar incluso por un versículo hasta racista o exclusivista, de que el sumo sacerdote solo puede casarse con una virgen y no con una mujer, por ejemplo, viuda, que pues tiene todo su derecho en volverse a casar de acuerdo a la escritura, ni una mujer prostituta, ni infame, porque la escritura nos dice para Levítico capítulo 21 que el sumo sacerdote, el sumo Cohen en el santuario, no puede casarse con una mujer con estas características, sino solamente, dice el versículo 13 y lo repite el 14, una mujer virgen. Podría casarse el sumo sacerdote. Muy bien, esto tiene, por supuesto, una profecía. Esto tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Vamos a verlo. Encontramos en la escritura, en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, que Yeshua es el sumo sacerdote. Yeshua hoy ministra, dice la escritura, de acuerdo a Hebreos 9:11, dice, estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, hoy tenemos un sumo Cohen, a pesar de que el sacerdocio levítico hoy no opera, porque no hay un santuario físico aquí en la escritura, sino tenemos un santuario, dicen no hecho de manos humanas, el santuario que está en el cielo, donde el Mesías ministra en nuestro favor en el lugar santísimo. Dice la escritura que él, es decir, Yeshua, el que no entró con sangre de machos o de toros, sino con su propia sangre, él es el ministro del nuevo santuario. Y de hecho, encontramos también en la escritura que él tiene una novia por la cual volverá. Dice Efesios 5:27, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como también el Mesías amó a la comunidad, a la Keilah, a la congregación, traducido hoy como iglesia, y se entregó a sí mismo por ellos. Es decir, de acuerdo al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, encontramos que nuestro sumo sacerdote es Yeshua, el Mesías, o Jesucristo traducido al español, y él tiene una novia con la cual se va a casar. Hay unas bodas del Cordero que menciona Apocalipsis de capítulo 19, y por supuesto al final cuando dice el Espíritu y la novia dicen, ven, al finalizar el libro de Apocalipsis, quiere decir que el sumo sacerdote debe cumplir la Torá, es decir, el versículo que acabamos de leer, que el Mesías de Yeshua como sumo sacerdote y próximo a venir a esta tierra para celebrar las bodas del Cordero, no puede tomar a una esposa, a una comunidad, a una iglesia, a una congregación que sea viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino de tomar a una esposa que sea virgen. Ahora, ¿cómo puede lograrse esto? Aquí hay dos aspectos interesantes que vemos en este versículo de Levítico 21. Vamos a tomar solo dos palabras. Una, que no puede ser divorciada. Y la segunda, que debe ser virgen. Ahora, aquí vamos a ver a lo largo de la historia, vamos a comparar a Israel, del cual tú y yo hacemos parte, que es la novia, o que la que también se llama la iglesia. ¿Cómo puedes lograr tener estas características de ser virgen y no ser divorciada para prepararse para casarse con el sumo sacerdote, es decir, con Yeshua? La primera parte, que es cómo puede dejar de ser divorciada, ya lo hemos visto anteriormente, solo vamos a repasar aquí algunos versículos de cómo esa esposa que a lo largo de la historia se ha prostituido, lo vemos a través de la Biblia, como Israel, hemos sido otros dioses, hemos practicado idolatría, eh, incluso hemos sido divorciados del Eterno, de acuerdo a la escritura, eh, pero el Señor tiene un plan, tuvo un plan preparado para ello. Vamos a recordar esta primera parte de cómo puede esa novia dejar de ser divorciada. De acuerdo a Deuteronomio 24:4 en la Torá, la mujer que fue o que es despedida con carta de divorcio no puede volver a su primer marido. Es imposible. De acuerdo a la Torá, es imposible. Dice Deuteronomio 24:4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. O sea, el marido que le da carta de divorcio a su esposa no puede volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es, dice la escritura, abominación delante de Adonai. Es decir, es una abominación, de acuerdo a la Torah, que el marido vuelva a tomar a la mujer que le dio carta de divorcio. Eso también tiene un propósito mesiánico. Todo lo que encontramos en la Torah, vemos al Mesías Yeshua. Ahora, eso pasó con Israel. Si vamos a Jeremías capítulo 3, ahí en sus Biblias, versículo 8, el Señor dice, versículo 7, dice, después de hacer todo esto, y dije, después de hacer todo esto, se volvería a mí, pero no se volvió. Aquí está hablando de el pueblo, dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Aquí está hablando de Israel. Recuerden que después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, norte y sur. El norte siguió llamándose Israel, el sur Judá, el norte fue disperso, vino Siria, la sitió y la esparció por el mundo. El sur se mantuvo, incluso en los días de Yeshua, hasta el año 70, que fue destruido el templo y después también esparcidos. Pero fíjense lo que está diciendo aquí de Israel en la parte norte. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Así que, de acuerdo a los pecados que cometió nuestro pueblo Israel, la escritura nos dice en Jeremías 3 que el Señor le dio carta de divorcio, es decir, que como le dio carta de divorcio, de acuerdo a Deuteronomio 24:14,
Israel no podía acercarse a su esposo. Es decir, su esposo no podía acercarse a Israel, a su esposa, porque le había dado carta de divorcio. De acuerdo a la escritura, Israel no podía volver, era imposible, era abominación. Ahora, ¿cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió esto? Siendo que en el versículo 1 de Jeremías 3 eh, dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose con otra, y yéndose esta de él, perdón, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. No tal, no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, dice el Señor. Tú has fornicado, yo te he dado carta de divorcio. Pero fíjate lo que dice el Señor aquí. Vuélvete a mí. A pesar de que era imposible, de acuerdo a la Torá, Israel y el Señor se volvieron a acercar porque tenía una carta de divorcio. El Señor le hace la invitación, vuélvete a mí. Ahora, ¿cómo se puede lograr eso? Como lo estudiamos anteriormente, esta es la solución. En Romanos 7, el apóstol Pablo, que también era rabino, llamado Shaul o Saúl, dice, Romanos 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice él, pues hablo con los que conocen la ley, traducido de Torá, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, la carta de divorcio que se le da a la esposa perdía su vigencia cuando el marido moría. Entonces, con eso ella podía, o sea, quedaba libre de esa carta de divorcio. Sigue diciendo Pablo, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero, dice él, si su marido muriere, ella es libre de esa ley. ¿De cuál ley está hablando aquí? Por supuesto que este versículo se toma para decir que la ley fue abolida. No, por supuesto que no. Y claramente el contexto, por eso Pablo dice, hablo con los que conocen la Torá, con los que conocen la ley. Aquí está hablando de la carta de divorcio. Dice la escritura que si su marido muere, ella es libre de esa ley, de esa carta de divorcio, de tal manera que si se uniera a otro marido, no sería adúltera. Quiere decir que la solución para esa carta de divorcio es que el marido muera. Y por eso dice Pablo en el versículo 4, dice él, así también, y este versículo es precioso, vosotros, hermanos míos, que habéis muerto a la ley, ¿cuál ley? Está hablando de la carta de divorcio, mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que quién, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto. Así que Pablo está diciendo que la solución que Jeremías 3 plantea, el Señor le ha dado carta de divorcio a Israel, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 24, el Señor no podía volver a tomar a Israel como esposa, se solucionó con la muerte del marido. Es decir, Yeshua vino a morir, anula, dice la escritura, el acta de decretos, es decir, esa carta de divorcio que habla Jeremías 3, para que ella pueda casarse nuevamente con otro. ¿Y con quién se va a casar ella? Bueno, Pablo también lo dice, del que resucitó de los muertos. Aquel que resucitó es el marido digno para esta esposa. Precioso, ¿no? Como el Señor anuló el Sefer Keritut o la carta de divorcio, dice Colosenses 2:14, que él canceló ese documento de deuda, esa carta de divorcio con la cual andaba Israel por todo el mundo, dice él, en contra nuestra, quitándola en medio y clavándola en un madero. Realmente lo que se clavó en el madero fue el acta de decretos o la carta de divorcio que habla Jeremías 3. Y por eso Yeshua le dijo a sus discípulos, vayan, ¿cierto? Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pablo lo hace. Pablo va a las comunidades, a las congregaciones de Israel esparcidas, especialmente en lo que hoy es Turquía, y aprovecha para que otros llamados gentiles puedan también conocer al Mesías y ser parte de la misma.
Entonces, de esta manera, este precioso regalo que nos da el Señor a través de la muerte del Mesías, del novio, la novia puede dejar de ser divorciada. De acuerdo a Levítico, capítulo 21 que acabamos de leer, ella ya no sería una mujer ni repudiada, ni una mujer que tenga carta de divorcio. Ya no es una mujer divorciada, ya está lista para casarse con el Mesías. Pero hay otra pregunta. ¿Cómo ser virgen nuevamente? Esta mujer que adulteró, estoy hablando de Israel, de nosotros como pueblo, que fue y adulteró con otros dioses, el Señor, su novio, el Eterno, muere, Yeshua muere por su novia y elimina la carta de divorcio para que ella pueda casarse con él, por supuesto. Pero pues el hecho de que sea virgen es muy difícil. Físicamente, pues alguien que es adúltero no puede ser virgen. ¿Cómo puede lograrlo? ¿Cómo se puede lograr que la mujer con la cual debe casarse el sumo Cohen, el sumo sacerdote, pueda ser virgen? La respuesta está en el nuevo nacimiento. No hay otra manera para que una persona vuelva a ser virgen que nacer de nuevo. Y la escritura nos habla del nuevo nacimiento. Y es la segunda característica para que esta esposa, que ya aceptó la muerte de su marido, que le eliminó la carta de divorcio y puede casarse con él, pero debe dar este siguiente paso, que es el nuevo nacimiento. Vamos a hablar hoy en detalle de lo que es el nuevo nacimiento. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? ¿Qué es ser de nuevo? Y alrededor de esto hay una gran cantidad de expresiones, de ideas que encontramos en el mundo cristiano. Por ejemplo, se dice que el nuevo nacimiento es una experiencia emocional. Tú estás en un momento de emoción. ¿Será eso el nuevo nacimiento? ¿O será un momento de revelación personal? O algunos argumentan que es una decisión intelectual. Cuando tú aceptas unas doctrinas, cuando tú aceptas pertenecer a una iglesia, algunos dicen que eso es nuevo nacimiento y eso no es un nuevo nacimiento. Algunos afirman que el nacer de nuevo es el bautismo. Realmente el bautismo hace parte de nacer de nuevo, pero propiamente no es nacer de nuevo. Otros dicen que nacer de nuevo es una garantía para vivir una vida sin problemas. Tampoco lo es, todo lo contrario, el nacer de nuevo nos prepara para afrontar los problemas. Así que nacer de nuevo no es una experiencia emocional, no es una experiencia que algunas iglesias lo llaman el mover del espíritu por algunas manifestaciones, no es un momento de revelación personal, no es una decisión intelectual cuando tú aceptas un credo o unas doctrinas en una iglesia o cuando tú aceptas pertenecer a una denominación, no es el bautismo propiamente, por supuesto que hace parte del mismo, y tampoco es una garantía para que no hayan problemas en tu vida. Perdón, voy a apagar por aquí un micrófono. Bien, bienvenidos a los que están entrando aquí. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nacer de nuevo? Esa es la definición a la que siempre vamos y es el marco cuando definimos qué es nacer de nuevo, es la conversación que tuvo el Mesías Yeshua con Nicodemo, el principal de los fariseos, quien interesado y quizás ya aceptando de cierta manera al Mesías como Yeshua, al Mesías Yeshua en su corazón, se acercó a él para preguntarle, para hablar acerca de él. Y Yeshua, en el versículo 3, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por supuesto que aquí Nicodemo, como principal de los fariseos, él sabía, de hecho, en el pensamiento hebreo hay diferentes nacimientos, aparte del nacimiento eh, físico, cuando una persona llega a la edad de 12 años, como cuando Yeshua fue al templo por primera vez, que alcanza esa vida adulta, se le conoce como un nuevo nacimiento. Cuando una persona se casa, también
se habla que es un nuevo nacimiento, y hay diferentes etapas en la vida, en el pensamiento hebreo, que se le llama el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? Porque él los había experimentado todos. Él había hecho por supuesto, su tevilá, se había casado, era un principal de la escuela de rabinos que él dirigía. Por eso él hace pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Yeshua le dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí Yeshua nos da una clave y nos abre el entendimiento a lo que es nacer de nuevo. Él dice, lo que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Yeshua menciona dos elementos para poder nacer de nuevo. Vamos a analizar esos dos elementos aquí porque es los elementos que necesitamos para volver a nacer de nuevo y ser vírgenes y podernos casar con el sumo Cohen. Así que es clave poder entender qué es nacer de nuevo, con lo que Yeshua está diciendo aquí, nacer del agua y del espíritu. Yeshua estaba citando un texto muy importante del Tanaj. El Tanaj es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Tanaj en Ezequiel 36:25, muy conocido y muy importante para dar ese paso de nacer de nuevo. Versículo 25 de Ezequiel 36, esparciré, dice el Señor, sobre vosotros, está hablando de la novia, su pueblo Israel, agua limpia, dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y, dice él, seréis limpiados. Qué hermosa promesa, ¿no? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por supuesto, aquí Israel estaba en una posición de idolatría. Sabemos que la idolatría se traduce también en pecados carnales. Y aquí le está diciendo el Señor, yo les voy a esparcir agua limpia. Y es lo que Yeshua después dijo. Sigue diciendo, y los limpiaré de todas vuestras inmundicias. Qué preciosa promesa. Y de todos vuestros ídolos. Sigue diciendo él, os daré, como segundo paso, un corazón nuevo. Les voy a dar un corazón nuevo. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Yeshua dice que hay que nacer del agua y del espíritu. Está citando este texto de Ezequiel 36 que dice, el Señor puede esparcir agua limpia para limpiarnos de las inmundicias. Hay un primer paso, esparciré agua para limpiarnos de las inmundicias, de sus ídolos. Y el segundo paso es que les voy a dar un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice él, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vuelve a decirlo, pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi ruach, llamado el Espíritu Santo. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y termina diciendo, y los pongáis por obra. Fíjense el proceso interesante que menciona Ezequiel 36. La primera parte dice que va a esparcir agua limpia, lo que dice Yeshua en Juan 3, para ser limpiados de nuestras inmundicias, de nuestros pecados. Y el segundo paso que dice él es que les voy a dar un nuevo corazón, que está hablando del nuevo nacimiento, que viene acompañado de un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa característica de tener un espíritu dentro de nosotros, de cuando recibimos el Ruach o el espíritu de Adonai, no implica que vamos a experimentar emociones, hablar cosas sin sentido, sino dice él, eso producirá en que ustedes anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Aquí se está refiriendo a la Torá. La Torá es la que contiene los estatutos y los preceptos que el Señor dejó para su pueblo. Y termina diciendo, y los pongáis por obra. Es decir, no solamente de oídas, no solamente conocerlos, sino hacerlos. Y lo hemos hablado suficientemente aquí en este espacio, que el Señor quiere hacedores y no oidores.
La Biblia lo dice. El que construye su casa sobre la arena es el que oye, pero no pone en práctica. El que construye su casa sobre la roca es el que oye y los pone en práctica. El Señor quiere un pueblo activo, un pueblo que haga, que cumpla, que guarde, dice la Escritura, los estatutos y los preceptos que el Señor nos ha encomendado. Así que lo primero que el Señor desea es que seamos limpios. Él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y los voy a limpiar de todas sus vuestras inmundicias y de sus ídolos. A lo que Yeshua dijo, hay que nacer del agua. Miremos un poco más de esto. Dice Colosenses 3, versículo 5. El Señor le invita a través de Pablo en su carta a Colosenses, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir, hay algo en nuestro interior que debe ser eliminado, ¿cierto? Que debe ser limpiado. Cuando tú limpias algo, tú con lo que limpias, generalmente utilizas agua, el agua arrastra la inmundicia. Cuando tú te lavas tus manos, el agua arrastra la suciedad de tus manos y se las lleva. Bueno, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice él, haced morir lo terrenal en vosotros. Y nombra, Pablo aquí nombra la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Dice él que esto es idolatría. Ah, bueno, Ezequiel nos está hablando que el Señor quiere limpiarnos de todos vuestros ídolos. Miren los ídolos actuales. Aquí están los ídolos modernos. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Aquí están esos ídolos que el Señor quiere limpiar con esa agua que quiere brotar en nosotros. Esa agua debe arrastrar estos ídolos que hay en nosotros. Porque si no hacemos este primer paso, no podemos hacer el segundo y llegar a hacer o a experimentar el nuevo nacimiento. Y por supuesto ser vírgenes preparados para el Señor. Y sigue diciendo él, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre, dice él, los hijos de desobediencia. Y aquí empieza a hablar el Señor y a hacer distinción. Pablo lo habla muy bien entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Dice que los que practican o los que tienen estos ídolos, como la fornicación, la impureza, las pasiones, son hijos de desobediencia y sobre los hijos de desobediencia viene la ira de Dios. Termina diciendo él, en los cuales vosotros también anduvisteis. Éramos, ¿cierto? En otro tiempo vivíamos con estos ídolos. Quizás estos ídolos a veces nos acompañan. Ese viejo hombre, ¿cierto? Renace y nos entregamos a pasiones, a malos deseos, a avaricia. Eso puede estar pasando en nosotros, a pesar de que estamos en el camino del Señor. Ese viejo hombre puede aflorar. Dice Pablo, debes hacer morir eso terrenal. El agua que el Señor nos ofrece debe limpiar esas impurezas. Efesios 5, 25, 27, volvámoslo a leer, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como también Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice él, este versículo es importante, ¿para qué? Para santificarla, y viene lo clave, habiéndola purificado. ¿En el qué? En el lavamiento del agua por la palabra. Así que estos ídolos, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, Pablo dice que debemos hacerlo morir. La escritura nos muestra el método. Deben ser purificadas por el lavamiento del agua, como menciona Ezequiel y Yeshua en Juan 3, por la palabra. Es decir, es a través de la palabra que somos purificados de los ídolos. Por eso, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, nos dicen, lee tu Biblia. Es a través de la palabra, o la palabra, que es una espada, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, que es como un espejo que nos muestra cómo estamos, ¿cierto? Es como cuando nos miramos al espejo en la mañana, la palabra cuando entra, cuando tú permites, cuando tú la escudriñas, es la que permite que haya un lavamiento en tu interior. Esa es la que nos permite que se vayan todos los ídolos que el Señor quiere quitar, el que prometió en Ezequiel 36 quitarnos. Termina diciendo,
a fin de presentársela, esa novia, a sí mismo, una Keilah, una congregación, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha y arruga. Aquí Pablo conoce Levítico capítulo 21, de la cual estamos tomando como base para esta mañana, cuando él sabe que la novia no puede ser ni repudiada ni divorciada, sino de ser virgen, que aquí lo está diciendo, que no tenga mancha ni arruga. Es la Keilah, es la congregación, es la novia que el Señor espera, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el Señor nos dice a través de Ezequiel 36 y Juan 3 que debemos ser purificados de nuestros pecados, de nuestras inmundicias. Él ofrece un agua. Por eso se lo dijo a la mujer samaritana, el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa agua nos purifica de nuestros ídolos. De acuerdo a Efesios 5, ese lavamiento se hace a través de la palabra. Por eso debemos ir a la palabra. Por eso el Señor nos insta todos los días a ir a su palabra, porque a través de ella somos purificados. Dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura, es decir, la palabra. Ahora, cuando Pablo escribe a Timoteo esta carta, pues el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento no estaba escrito. La palabra era el Tanaj, que comprendía la Torá, los escritos y los profetas. Esa era la palabra a la que se refiere aquí Pablo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Aquí está la utilidad, la limpieza. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿cierto? Para hablar a nuestra vida, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra que limpia como el agua tiene un propósito, redarguye, corrige e instruye en justicia. Y termina diciendo él, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así como Levítico 21 muestra que la novia del Cohen debe ser perfecta, debe ser virgen, el Señor nos dice que a través de su palabra podemos ser corregidos, es decir, podemos avanzar en esa metamorfosis, ¿cierto? En esa transformación para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la solución está en que vayamos a su palabra todos los días, editamos y permitamos que la espada nos transforme, quite esos ídolos que hay en nuestra vida y seamos limpiados, que es el primer paso que el Señor nos muestra aquí a través de Ezequiel 36 y Juan 3. Dice también la escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre, dice él, despójense, permiten que la palabra pueda quitar a ese hombre que está viciado de los deseos engañosos, de esos ídolos. Y dice él, con una palabra muy bonita, dice, renovaos. El agua de la palabra del Señor nos renueva, ¿sí? Nos hace nuevas personas. Experimentamos el nuevo nacimiento, dice él, en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre. Hay un nuevo hombre que el Señor quiere vestirnos, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que Pablo, conocedor del Tanakh, de la Torá y los profetas, nos trae unas explicaciones muy interesantes a través de sus cartas, diciéndolas a través de la palabra podemos ser limpiados, y dice él, despójense del viejo hombre, sean renovados, quiten eso carnal, permitan que el agua pueda lavar, pueda limpiar esos ídolos, esos deseos, para que sean perfectos, para que sean sin mancha, para que sean vírgenes nuevamente a través de la palabra del Señor. Por supuesto que este primer paso de la limpieza incluye el bautismo. También dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Muy interesante, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo o la tevilá, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Dice Pablo que nosotros cuando descendemos a la tevilá, hacemos el procedimiento que hizo Yeshua
cuando fue a su muerte. Yeshua descendió a su muerte y resucitó. La primicia, Él es la primicia de los que resucitan para darnos vida, ¿cierto? La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Y dice Pablo que asimismo nosotros debemos ser sepultados. Cuando vamos a las aguas del bautismo, a la tevilá, es como nacer una nueva vida. De hecho, cuando algunos experimentan la tevilá, aquí traje una imagen de ello, es la inmersión completa. La inmersión debe ser completa debajo del agua. Inclusive algunos, muy interesante, recomiendan que cuando tú te sumerjas, tomes la posición fetal, porque la palabra lo compara con el nuevo nacimiento y el feto, ¿cierto? Dentro del útero está a punto de nacer, aguanta la respiración y lo que hace el feto cuando está en el canal, él aguanta la respiración y por eso cuando nace, ¿cierto? Él llora porque puede respirar nuevamente. De la misma manera, algunos recomiendan hacerlo de esa manera. Cuando te sumerjas en la tevilá, adopta la posición fetal, aguanta la respiración hasta que más puedas y luego sal y respira. Recibe ese aire que el Señor te da del nuevo nacimiento. Por supuesto que lo que hemos hablado aquí, la recomendación de la tevilá es que sean en aguas corrientes, ya sea en el mar, en un río o tomando esas aguas que también existe esos métodos para las pilas bautismales o las tevilá. Sigue diciendo él, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuevamente lo dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esos ídolos, esa inmundicia, esas vanidades, esos engaños sean crucificados para que el cuerpo sea destruido a fin, dice él, de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Pablo en Romanos nos habla acerca de esta experiencia que hace parte del nuevo nacimiento, de permitir que las aguas nos limpien. Y el bautismo hace parte de esa primera parte de lo que es el nuevo nacimiento. Ahora, la segunda parte que menciona Yeshua y que también está en Ezequiel 36, Yeshua dijo, hay que nacer del agua, pero también del Espíritu. Y Ezequiel 36 también lo nombra. Dice, pondré, versículo 26, el 25 la primera parte, ya lo vimos, el versículo 26, segunda parte, os daré un corazón nuevo. Dice él, después de que sean limpiados con el agua, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice él, nuevamente, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondráis por obra. Jeremías también nos habla de ese pacto renovado. Él dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ya la ley o la Torah no estará escrita en piedra, sino estará escrita en su corazón. Eso es lo que quiere el Señor, que la Torah esté escrita en nuestro corazón. Saber cómo ese nuevo corazón puede vivir en obediencia. El mismo Ezequiel, unos capítulos anteriores, en el capítulo 11, dice eh, palabras similares. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra, el corazón que no permite, ¿cierto? Que el Señor cambie nuestra vida, que no lleguemos a obediencia. El Señor quiere quitar ese corazón de piedra y poner, dice él, un corazón de carne. ¿Para qué? Versículo 20. Para que andéis en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Porque cuando tú permites que el Ruach te dirija y obedezcas su palabra, sus preceptos y ordenanzas que están en la Torá, dice él, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios.
Por eso es que en Apocalipsis se muestran las características del pueblo de Dios. Dice, los que guardan los mandamientos del Eterno, es decir, los que guardan la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. Ese es el pueblo del tiempo del fin. Por eso aquí el Señor le está diciendo a su pueblo, si ustedes me obedecen, si ustedes permiten que el agua los limpie, que tengan un nuevo corazón, eh, y obedezcan mis decretos y los pongan por obra, ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser Israel y yo voy a ser su Dios. La pregunta es, ¿tú quieres ser parte de Israel? ¿Estás dispuesto a experimentar este nuevo nacimiento que implica permitir que el agua de su palabra te limpie, que haya un nuevo corazón, un espíritu nuevo para obedecer, siendo que esas son las dos características que menciona también Apocalipsis, el pueblo final, los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice él, ocúpense en vuestra salvación, con temor y temblor, ocúpense en ir a la palabra, en experimentar el nuevo nacimiento, porque Elohim, Dios, es el que hace en vosotros, el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo vamos al Eterno, Él es el que produce en vosotros. Él es el que dice en Ezequiel, yo voy a poner un nuevo corazón, voy a quitar el corazón de piedra y les doy un corazón de carne que esté dispuesto a obedecer para que anden mis decretos y de esa manera sea mi pueblo y yo seré su Dios. Por eso la Biblia nos habla de esos hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos de obediencia. Si tú permites que el Ruach cambie tu vida, el Ruach te lleve a obediencia, tú eres hijo de Dios. Pero también, el mismo Pablo en Efesios 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice él, en los hijos de desobediencia. Fíjense que aquí Pablo hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. El Hijo de Dios es el que permite que el agua fluya, la palabra pueda limpiar, pero también que permite que el Espíritu le guíe, porque el Espíritu quiere guiarnos. Somos nosotros los que nos resistimos a esa famosa voz de la conciencia. Es el Espíritu que quiere guiarnos a la verdad, a obediencia, a su palabra, a su Torah. Pero a veces nos comportamos, como Pablo lo dice, hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque andamos todavía en nuestros delitos y nuestros pecados. Termina diciendo, en esta parte, terminamos diciendo en Mateo capítulo 7, versículo muy importante, en el Sermón del Monte, dijo Yeshua, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y en esta época muchos dicen, Señor, Señor. Encontramos muchas congregaciones, comunidades que dicen, Señor, Señor. Él dice, es el que hace la voluntad de mi Padre. Es el que no solo dice, pero también actúa, el que construye su casa sobre la roca, el que obedece mis mandamientos y mis decretos. Porque la voluntad del Padre es la Torá, es la enseñanza, es la instrucción. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, él, Yeshua mismo, entrará en el reino de los cielos. De manera que encontramos que nacer del agua, como Yeshua lo dice, implica el arrepentimiento. Cuando tú permites que el agua de su palabra te limpie, es porque estás experimentando un arrepentimiento. Tú reconoces que tu vida es diferente a lo que está en el espejo que te está mostrando la palabra y decides cambiar. Como dice Pablo, despojaos del viejo hombre, despojaos, quítense todas esas vuestras inmundicias. O también en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. El nacer del agua
que incluye el bautismo, por supuesto, quiere decir arrepentimiento. Y por eso Yeshua le decía a Nicodemo, es necesario nacer del agua. Y por eso Ezequiel 36 nos dice, Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia, agua corriente. El Señor quiere que vayamos al arrepentimiento. En hebreo, teshuvah. Teshuvah implica técnicamente cuando una persona va por un camino y da un giro de 180 grados. En el estricto pensamiento hebreo, el pueblo de Israel que adoraba a otros dioses, por ejemplo, al sol, al oriente, cuando salía el sol, adoraba al sol, como lo hacían los paganos. El Señor les dice, giren 180 grados. Por eso la puerta del santuario está mirando hacia el occidente, dándole la espalda al sol. Y búsquenme a mí. Buscadme a mí, dice el Señor. Arrepiéntate. Teshuvah es girar 180 grados, dejar de adorar el sol y buscar la adoración del Eterno. Solo darle adoración al Eterno y servirle con todo el corazón. Eso es Teshuvah. Cuando tú giras en tu mente 180 grados. Y nosotros, como humanos, dice la Escritura, todos hemos pecado, por supuesto. Quizás tu pecado, tu debilidad, el ídolo que tengas, que te consume y no te permite avanzar, el Señor te dice hoy, gira 180 grados. Gira, gira toda tu vida, 180 grados. Buscadme a mí, arrepiéntete de ese pecado, despójate del viejo hombre, dejar los deseos mundanos, permite que la palabra del Señor te limpie, que arrastre esos ídolos. Y haz la tevilá, dice el Señor, está en la escritura, haz la tevilá, haz el bautismo como muestra de ese nuevo nacimiento. Pero también el Señor dice, nacer del Espíritu. Es necesario nacer del Espíritu. Ya lo vimos en Ezequiel 36, en Ezequiel capítulo 11, que el Señor quiere que vayamos a obediencia. Cuando permitimos que el Ruach more y dirija, eh, como dice Pablo, el querer como el hacer por su buena voluntad, eso significa obediencia a su palabra, a sus preceptos, dice él, a sus mandamientos que finalmente están en la Torá, que fueron recordados por los profetas a su pueblo, ¿cierto? Recordándoles los mandamientos que refleja la Torá. El mismo Yeshua también nos lleva a la obediencia. Incluso lo vimos en Apocalipsis, que el pueblo de Dios tiene esas dos características, los que guardan la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. De manera que, de acuerdo a la escritura, el nuevo nacimiento tiene dos partes, el nacer del agua y el nacer del espíritu. Es decir, una fase de arrepentimiento y otra de obediencia a sus mandamientos. De esa manera, si experimentamos, apreciados, amados, el nuevo nacimiento, estamos eh, experimentando ser nuevamente vírgenes. Y ahí sí podemos cumplir el precepto de Levítico 21:13, cuando dice el Señor que el sumo Cohen, el sumo sacerdote, que en este momento ministra el santuario de los cielos y que viene por su novia, dice él, tomará por esposa a una mujer virgen. La única manera de volver a ser vírgenes es experimentar el nuevo nacimiento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa, hermosa, que muestra, Señor, quiénes somos, Señor. Señor, te pedimos, Padre, te pedimos tu espíritu, Señor. Lávanos con agua limpia, produce en nosotros el querer como el hacer, que nuestra vida gire 180 grados, que mantengamos en nuestro corazón tus dichos, como dice David, para no pecar contra ti. Debemos despojarnos del viejo hombre, no vivir conforme a este siglo, a los ídolos de este siglo, la corrupción, la vanidad, la fornicación, los deseos mundanos. Queremos apartarnos de esos ídolos. Lávanos, Señor, lávanos con tu palabra. Así como vimos en el anterior tema que esparciste la sangre, Señor, para limpiarnos, para purificarnos en nuestra
vida leprosa. Señor, pedimos que también tu palabra nos limpie. Queremos experimentar el nuevo nacimiento. Danos tu rúa, Señor. Danos ese nuevo corazón que prometiste en Ezequiel 36. Que estemos dispuestos a obedecer tus mandamientos para experimentar el nuevo nacimiento. Queremos ser la novia preparada, sin tacha, sin mancha, sin arruga. El Mesías Yeshua vendrá para tomar en la boda, en las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por tu palabra y porque extiendes tu mano para que podamos lograr eso que quieres que seamos, Señor. Entregamos nuestros ídolos, nuestra pecaminosidad y aquello que no nos permite, Señor, avanzar en esa perfección que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a pesar de que caemos, tú nos levantas con brazo poderoso, Señor. Gracias por el plan que has preparado para nosotros. Que seamos, que nazcamos de agua y del Espíritu. Bendice, Señor, a nuestros apreciados oyentes, a nuestros amigos y familia que están aquí. Oramos, Señor, por sus familias, por cada decisión, petición, cada necesidad que hay en el corazón. Gracias porque nos escuchas y pedimos una bendición en esta nueva semana que comienza. En el nombre poderoso del Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.